Para mí, la condición esencial es que no había preparación para enfrentar un golpe que se venía. Se veía venir. Ese era el problema. Y bueno, ¿qué hicimos? Yo trabajaba, recuerdo en aquel tiempo, en el Varadero, el Rodrigo del Varadero. Y bueno, nos fuimos a casa. Allá como a los 15 días había cambiado con ese acuerdo que se hizo y entraron los militares. Pero no, o sea, el movimiento gremial, sindical no estaba preparado para, porque incluso más, los que podían haber podido enfrentar a la dictadura que ya se venía por lo que había pasado en Chile, por lo que estaba pasando en el resto de América, era el MLN, que ya había perdido. Y que no tenía actividad. Yo era administrativo, enésimo acto de golpe. Y como no podía hacer la administración, yo me fui a la llave, donde yo he trabajado. Cuando yo he trabajado a los 15 años, la fábrica, que ahora se llama fábrica de Tomás Llame, y Chepar y Gil, hacer ahí la huelga general. Sí, o sea que en esencia no había mentalidad, ni ideología preparada, ni movilización preparada para una condición. Y bueno, la reacción popular de la huelga general fue general, o sea, la gente paró, pero nos fuimos para casa. O sea, ahí se encontró. Compañero, a ver si, para que no entendemos nada. El hecho de que lo que vos leíste no menciona la palabra huelga, significa que hubo una especie de separación entre los obreros. Yo lo que digo es que exactamente estaba señalando, compañero, que no había una dimensión real de la dirección de lo que significaba el enfrentamiento, un golpe y una capacidad de la clase obrera para resistir. Que durante todos los congresos se habían votado que se enfrentaba el golpe con una huelga general. Y cuando había el golpe, cuando los trabajadores ya estaban en disposición del ejercicio de la huelga general, la dirección sindical llamaba a estas cosas. A un comunicado que parecía que no pasaba nada, que por un momento elogia al Parlamento, que bueno que era el Parlamento, que era la Casa de Resonancia del Pueblo, cuando había una docena de diputados, ni eso, de diputados de izquierda, ni eso. De izquierda, bueno, en fin, ¿no? Pero de izquierda, 4 senadores y algún blanco que se quebraba para este lado y algún colorado que se quebraba para este lado, pero es lo que había. Eso es lo que dice, y después dicen que los trabajadores tienen que ir al pleno funcionamiento de los locales sindicales, que era algo así como diciendo, ¿no? La huelga entonces se desarrolla, no es imposible, pero día a día se va golpeando la huelga, en medio de ella, bueno, hay de todo, hasta asesinatos de estudiantes socialistas, bueno, Medina, Walter Medina. En ese marco, pues se quiebra la huelga de transporte, que era lo que le posibilitaba el transporte de personas de mercancías, se vitaliza el entierro de Medina se transforma en un desafío de la dictadura, porque ven enterrado la dictadura. Bueno, se da todo ese proceso, se debilita la huelga y se da la movilización del 9 de julio, recordada movilización de las 5 en punto de la tarde, que convocaba a Castillo del micrófono de la radio, ¿no? Movilización que termina consistía en que la gente a las 5 en punto de la tarde caminaba, se volcaba todo el mundo a la calle, siguiendo aquel famoso poema de Federico García Lorca, que se leyó tantas veces durante el día. Entonces, bueno, ese día es el día que cae preso Sereni y Licandro, los dos y una represión feroz. La huelga, ese era de alguna manera el entierro de masa de la huelga, esa debilitada huelga, que había comenzado el 27 de junio, que era 9 de julio. Ya no se soportaba, en algunos lugares se soportaba con términos materiales, en otros lugares estaba la huelga diezmada en cuanto a su participación. Y hoy se produce el levantamiento de la huelga que instala para mí la más interesante de toda la polémica del movimiento sindical. Si la huelga podía o no haber triunfado, si la huelga podía o no haberse convertido en una huelga insurreccional, es decir, de una huelga defensiva a una huelga ofensiva, en la toma del poder, si la clase trabajadora tenía o no posibilidades de derrotar a la dictadura con esa huelga, si la existencia de todos los aparatos armados y organizacionales existentes en aquel momento se hubieran puesto al servicio de la huelga general, se triunfaba o no se triunfaba. Yo conocí obreros comunistas en el Cerro que tuvieron los 15 días en la chimenea de un frigorífico esperando que trajeran las armas.
Porque en eso confiaban. Esperando que la gente- Las armas, claro, porque confiaban que iba a aparecer. La discusión que se daba Iba a en la aparecer. fábrica, eso fueron de mucha discusión. Discusión de esa naturaleza. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Y ahora vamos a ver cómo se da la reunión en que se levanta la huelga. Pero ahí, en el comunicado oficial, el de la mayoría, después hay documentos en minoría. La huelga se levanta con documento en mayoría y documento en minoría, que el documento en minoría se conoce como el documento de las 3 Fs, haciendo referencia a los sindicatos que lo votaron, fue FUS, FOE y la PUNSA. FUS, FOE y PUNSA fueron los documentos de las 3 Fs. Sí. Curiosamente, además el delegado de la FUS ni siquiera votó, que parte de ese documento no votó en contra, se abstuvo. ¿Saben quién era? Que representaba la tendencia combativa de ella, Víctor Bahían. Mira, Después dirigente del partido que fue Claro, Colorado. Sí, hoy está de los claveles rojos. Ese era el delegado de la mira. Qué jugador. ¿Delegado quién era? de la FUS. De la FUS. Siempre del Partido De Colorado. aquella. Colorado era así. Sí, sí, sí. Yo quiero escribir eso. En el documento oficial se dice, continuamos la lucha por otros métodos, saludamos al caso obrero, podemos leer ahora un fragmento, y después dice, la dictadura nace herida de muerte, cosa que repetimos todos durante mucho tiempo. Esto es un desafío a la lógica, ni hablar a la biología. Si como un organismo que sobrevive 13 años con esa intensidad, con esa hazaña, nace herida de muerte. ¿No? Jodida herida de muerte, esa que deja vivir 13 años más. Entonces, con el propósito de influir ánimo a una huelga naturalmente derrotada, se hace esas valoraciones de la huelga general. Entonces la dictadura acá nació de herida de muerte. Insisto, piensen ustedes en la herida de muerte que deja vivir 13 años. Sí. ¿Qué tipo de herida de muerte es esa? Viniendo todo lo que conocemos que sucedió después. Sobre todo para esos sectores que sufrieron como ningún otro la represión. Porque fue precisamente el Partido Comunista el que puso acá Pero lo que los sucede- mártires. Entonces, en ese periodo, y del 75 en adelante, ni hablar. Llenó las cárceles, el exilio, la tortura, la muerte de esos trabajadores. Entonces, es interesante ver cómo se valoraban las cosas. No va a faltar quien te la compare. Y el movimiento obrero quizás se haya agarrado del comunicado que hizo el Partido Comunista en apoyo al levantamiento de la Marina. Claro. Entonces allí como que quedó a la expectativa, esperando la respuesta del partido que se suponía era vanguardia de la clase obrera y que lo dejó allí stand-by. Ahora, disculpame usted, yo sé que estamos tardísimo, pero una cosa. Doy fe, ahora en carne propia, del heroísmo de las bases. Ah, sí. Comunista, socialista, Sí, sí, sí. pro-Tupac. Es decir, la cantidad no hay tiempo hoy. Los sindicatos no, también los trabajadores. Si los trabajadores hubieran El recibido heroísmo respuesta de popular para proteger a los perseguidos, de gente que no te preguntaba de dónde eras. Es decir, Compañeros, Sobró masa y faltó vanguardia. eh, Es que si la masa trabajadora hubiera recibido respuesta de sus dirigencias y de sus partidos, otra hubiera sido acá. Ahí sí hubiera nacido leemos finalmente, si les parece, estos acontecimientos del final de la huelga, por lo menos en titulares, de modo que se haga usted una exposición sobre los hechos de... El martes 10 de julio, 14º día de la huelga, el movimiento obrero realiza el balance de la movilización de la víspera, es decir, del 9 de julio, ¿verdad? Y trasciende que los sectores mayoritarios de la conducción de la CNT evalúan el levantamiento de la huelga general y la continuación de la lucha por otros medios. Próximo a las 15 horas del miércoles 15 de julio, y en medio de estrictas medidas de seguridad, se reúnen las instalaciones del Sanatorio Impasa, la mesa representativa de la CNT. El sanatorio no parece ser el mejor lugar para mantener estrictas medidas de seguridad, ¿no? Pero bueno, allí esto es el relato de los acontecimientos, ¿no? Y además es efectivamente así. En Impasa, bueno, se resuelve. Esta instancia se resuelve por amplia mayoría el levantamiento de la huelga general. 22 sindicatos votan a favor, 2 lo hacen en contra, la FUNSA y la FOE. Decíamos que la FUNSA tenía que votar en contra, se abstiene. Y 4 sindicatos se abstienen. El COT, el Congreso Obrero Textil, la FUS y la FOSE, la Federación de Obreros y Empleados de y los trabajadores de Fonatrol. La Federación de Estudiantes de Secundaria acata la resolución de la Comisión de Obrera y levanta la ocupación de los sectores. La elección de la CNT justifica la razón del levantamiento de la huelga en un comunicado titulado "Los trabajadores uruguayos han escrito una página maravillosa en la historia". El texto afirma lo que decimos nosotros. La dictadura nace herida de muerte y de continuar la lucha. Le contestan a este comunicado, el famoso comunicado de las 3 F, FUNSA, FOE y FUF, que dice lo siguiente.
La mesa representativa levanta la huelga sin condiciones. Quedan como consecuencia los despidos, los presos, los requeridos, los sumarios, los sumariados, los perseguidos. Esta era la contestación del documento del presidente al documento oficial. Lo que viene después, compañeros, es historia por todos conocida, mucho más reciente, de manera que, en todo caso... No, mayor de lo que viene después, como decía vos, cantando un poco, es que el frente empieza a cambiar. La influencia de determinados dirigentes se hace notar. Empiezan a aparecer los dirigentes que en este momento están en el gobierno. O sea, esta gente que está ahora no salió de bajo las piedras, ya estaban en aquel momento. Y ya tenían determinada tesitura ideológica. No había ni preparación en la práctica ni ideológicamente ver lo que se venía. Pero tiene gente como Gargano, que tenía experiencia No, sindical, y yo Compa- personalmente, perdona, ¿no? Si me Yo per- personalmente no. Si ustedes me permiten, yo les propongo lo siguiente. Hacemos un cierre, tomamos un café y seguimos informalmente